Bienvenidos a Salud sin Enredos. Soy Cecilia Colque, nutricionista especializada en diabetes, prediabetes y obesidad, y en este episodio vamos a hablar del hígado graso. Este episodio está inspirado por algo que veo mucho en consulta. Esta es la situación. Empiezo la consulta preguntando si tienes algún antecedente médico importante, y la respuesta muchas veces suele ser no, ninguno. Y bueno, mientras seguimos conversando, hablamos de la alimentación, los análisis, etcétera, y en algún momento la persona recuerda que hace algunos años le habían dicho que tenía hígado graso. Y entonces me dice, sí, en una ecografía me habían dicho que tenía hígado graso, pero me dieron unas pastillas, hice mi tratamiento, entonces ya no tengo. O incluso como me dijeron que tenía, pero nunca me molestó, entonces dejé de comer grasas y imagino que ya está todo bien. Y bueno, ese es el motivo de este episodio, que muchas personas creen que el hígado graso es algo pasajero, que desaparece, digamos, con un medicamento, y que como no me está molestando, entonces ya dejó de existir. Pero no siempre es así. Por eso hoy te quiero explicar qué es el hígado graso, por qué aparece, cuándo deberíamos preocuparnos y sobre todo por qué el seguimiento es una parte fundamental del tratamiento. Antes de adentrarnos en la enfermedad, recordemos un poco qué es lo que hace el hígado por nosotros. El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Participa en muchas funciones todos los días, procesa la comida que comemos, ayuda a regular el azúcar, las grasas en la sangre y además produce también proteínas que son indispensables para nuestro organismo y elimina sustancias que ya no necesitamos. Por eso es que se habla tanto del rol del hígado en la desintoxicación. Bien, ahora, es normal que exista una pequeña cantidad de grasa dentro del hígado, pero la cosa se pone fea cuando demasiada grasa se empieza a acumular. Cuando esto ocurre, sin que la causa principal sea el consumo de alcohol, hablamos de enfermedad hepática asociada a una disfunción metabólica, que durante muchos años se conoció como hígado graso no alcohólico. Y si bien la enfermedad puede tener un nombre complicado, en realidad este describe mucho mejor lo que ocurre, porque es una enfermedad estrechamente relacionada con alteraciones en el metabolismo. El hígado graso tiene distintas etapas. En la primera solamente hay acumulación excesiva de grasa. En la segunda ya puede aparecer inflamación y daño en las células del hígado. Y si esto continúa, podemos avanzar en etapas donde puede formarse cicatrices, que se conocen como fibrosis, y en algunos casos más avanzados puede desarrollarse cirrosis, aumentando incluso el riesgo de cáncer de hígado. La mayoría de las personas no llega a estas etapas, especialmente cuando el problema se detecta a tiempo. Bueno, en realidad debería decir cuando se detecta y se trata a tiempo. Pero, ¿por qué aparece el hígado graso? Bueno, la realidad es que en la mayoría de los casos de hígado graso, este solamente está reflejando algo que no está funcionando correctamente en el metabolismo. Debajo de la piel tenemos el tejido graso, que es donde el cuerpo almacena energía. Cuando durante muchos años consumimos más energía de la que gastamos, estos depósitos se empiezan a llenar. Llega un momento en el que nuestro cuerpo se queda sin lugar en el tejido graso y empieza a almacenar grasa en lugares donde no debería. A esto le llamamos la grasa ectópica. Y uno de estos lugares es el hígado. Casi al mismo tiempo suele aparecer la resistencia a la insulina, que como habíamos dicho es esta condición donde las células ya no responden tan bien a su efecto y como consecuencia el organismo tiene dificultad para manejar la glucosa y favorece que se acumule más de lo normal en la sangre. Y esto favorece todavía más la acumulación de grasa dentro del hígado. Por eso es que el hígado graso está estrechamente relacionado con la obesidad, especialmente con el exceso de grasa abdominal, la prediabetes, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y los triglicéridos elevados. Estas alteraciones son lo que comúnmente se conoce como síndrome metabólico. También sabemos que determinados hábitos favorecen su aparición, como ser una alimentación con exceso de calorías, un consumo elevado de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, el sedentarismo, el exceso de peso cuando está presente. Pero aquí es importante aclarar algo. Aunque la mayoría de los pacientes presentan sobrepeso u obesidad, también existen personas con peso normal que desarrollan hígado graso. Esto puede ser por factores genéticos, por la distribución de la grasa corporal o alguna alteración metabólica. O sea, tener peso normal no elimina completamente el riesgo de sufrir hígado graso. ¿Cuáles son los síntomas del hígado graso? Este es justamente uno de los desafíos.
porque la mayoría de los casos el hígado graso no produce ningún síntoma, o sea, no duele, no genera molestias importantes y es por eso que la mayoría no le da la importancia que debería cuando les dicen que lo tienen o tampoco se preocupan de hacerse un chequeo porque no hay ninguna molestia, ¿no? Ahora, cuando aparecen síntomas pueden ser cansancio, fatiga, sensación de pesadez o una leve molestia o dolor en la parte derecha del abdomen, pero estos no son muy específicos de la enfermedad, por eso también nuevamente es que digo que mucha gente no le da la importancia que debería. Por eso justamente es frecuente que el diagnóstico de hígado graso aparezca casualmente mientras te haces una ecografía o otro examen. Y aquí nuevamente tengo que recalcar, que te sientas bien no significa que la enfermedad haya desaparecido. Muchas enfermedades son silenciosas durante años, la hipertensión, la diabetes, entonces el hígado graso, ¿por qué tendría que ser diferente? ¿Qué pasa si no se trata el hígado graso? Lo que se sabe es que si dejamos evolucionar la enfermedad, aumenta el riesgo de que aparezcan complicaciones. Con el tiempo puede progresar desde la simple acumulación de grasa hasta la inflamación, la fibrosis y la cirrosis. Además, el hígado graso aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal. E incluso son las enfermedades cardiovasculares la principal causa de muerte en personas con esta enfermedad. Por eso es que hoy no vemos el hígado graso como únicamente un problema del hígado, sino que es una señal de alarma sobre nuestra salud metabólica. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, como había dicho, en muchas personas el diagnóstico empieza con una ecografía abdominal que se hizo por otro tema. También podemos sospechar de hígado graso cuando aparecen alteraciones en el perfil hepático en los análisis de sangre. Y dependiendo de cada paciente, el médico puede solicitar algún otro estudio adicional para valorar si existe inflamación o fibrosis o determinar qué tan avanzada está la enfermedad. ¿Cómo tratamos el hígado graso? Bueno, aquí probablemente la respuesta no les guste mucho porque no hay mucha novedad. Tenemos que volver a las bases. Los pilares del tratamiento siguen siendo los cambios en el estilo de vida, es decir, alimentación saludable, actividad física regular, ejercicio adaptado a cada persona, si es que es conveniente la reducción de peso, un buen descanso, el manejo del estrés y obviamente evitar el consumo de alcohol y tabaco. En algunos pacientes también va a ser necesario utilizar medicamentos, especialmente cuando existen otras enfermedades asociadas como la diabetes u obesidad. Pero incluso si hay tratamiento farmacológico, nunca se va a reemplazar los cambios en el estilo de vida, sino que los va a acompañar. Acabo de decir que hay que evitar el alcohol, pero aún así mucha gente se pregunta si no está relacionado con el alcohol, ¿por qué no podría consumir? Aunque muchas personas piensan que, o incluso se dice que una copa no es dañina, en quienes ya tienen una enfermedad hepática metabólica, no es bueno el beber alcohol, porque incluso en pequeñas cantidades puede favorecer la inflamación, acelerar el daño hepático y además que incrementa la acumulación de grasa en el hígado. El hígado tiene una enorme capacidad de regeneración. Entonces, si la enfermedad se detecta de forma temprana y se logra mantener los cambios en el estilo de vida, y si es el caso, tomar la medicación como corresponde, es posible reducir la grasa que se ha acumulado en el hígado e incluso revertir la enfermedad en muchos casos. ¿Qué podemos hacer desde hoy para cuidar nuestro hígado? Si tienes obesidad o sobrepeso, sobre todo exceso de grasa abdominal o hipertensión, los triglicéridos elevados, el colesterol HDL bajo, tu glucosa elevada o antecedentes de prediabetes o resistencia a la insulina, vale la pena conversar con tu profesional de salud y valorar si necesitas una evaluación. Muchas veces, o la mayoría de las veces, el diagnóstico temprano permite intervenir antes de que aparezcan complicaciones. Y aquí también quiero recalcar algo importante. El tratamiento del hígado graso no termina con que te vayas del consultorio del médico con la medicación. No basta con que hace 5 años te hayan dicho que tenías el hígado graso y bueno, como hasta ahora no has visto ninguna cosa más, entonces está todo bien. No basta con haber tomado el medicamento como se debía o durante el tiempo que debías hacerlo, o tampoco con decir ya no me duele, entonces estoy bien, porque el hígado muchas veces nunca dolió desde el principio. Entonces, la única manera de saber si realmente el hígado ha mejorado o en qué estado se encuentra es asistiendo a los controles. Si te dijeron
que tienes que tomar una pastilla por 30 días, tienes que volver en el día 31 o 32. El seguimiento no es un capricho del médico, forma parte del tratamiento. Para terminar, si recibes el diagnóstico de hígado graso, más que preguntarte qué puedes tomar para mejorar, quiero que te preguntes qué es lo que te está tratando de decir tu metabolismo o tu cuerpo. Porque muchas veces el hígado graso es la primera señal que tienes de que tu cuerpo necesita cambios. Ahora, no es motivo para asustarnos, pero tampoco es algo que debamos ignorar. Nuevamente, tenemos que ver este tipo de diagnósticos como una oportunidad para cambiar antes de que aparezcan enfermedades más complejas, antes de que nuestra salud se deteriore, antes de la diabetes tipo 2 o de las enfermedades cardiovasculares. Así que, si alguna vez te habían dicho que tenías el hígado graso y nunca volviste a hacerte un control o tomaste la medicación pero tampoco volviste, quizás sea un buen momento para retomar los controles, sobre todo si no hiciste grandes cambios en tus hábitos. Espero que este episodio te haya parecido interesante, te haya parecido útil y sobre todo que te haga reflexionar. Gracias por haber llegado hasta el final. Si deseas compartirlo, dar un me gusta, dejar un comentario, lo puedes hacer, son bienvenidos y nos vemos hasta la próxima.